Muy buenas noches, estamos en tercer grado y hoy nos acompaña Joaquín López Dóriga. Hola, doctor, buenas noches. Carlos Lorete Mola. Hola a todos, buenas noches. Denise Merker. Buenas noches. Carlos Marín. Buenas noches, doctor. Y Ciro Gómez. Doctor, buenas noches. ¿Por qué no empezamos, Joaquín, con el tema de las reformas? Está por concluir el periodo de sesiones, concluye apenas el 15 de diciembre, y si haces una valoración, aunque todavía incompleta, de lo que se ha aprobado en este primer año de gobierno y fundamentalmente a través del pacto, pues son reformas, muchas muy importantes, y prácticamente se ha desahogado todo lo que está ahí en el pacto. Incluso algunas de las reformas que decía Denise hace algunos programas, que no se le estaba dando la importancia que tenían, porque eran más bien intereses ciudadanos y no políticos, como la de el IFAI, que ya se aprobó, pero hay la anticorrupción, también está por definirse ahí, lo del Coneval también, en fin, sí se han ido empujando reformas de todo tipo, en materia económica, en materia política, en materia de transparencia, etcétera. Vienen, sin embargo, los dos platos fuertes de esto, que es la reforma política y finalmente la reforma energética, si es que los tiempos dan para sacar ambas. ¿Por qué nos platicas de la reforma política? ¿En qué estado está? Bien, Leopoldo, la reforma política se había atorado porque obviamente cada partido de oposición busca encarecer su voto a fin de obtener lo que quiere sacar de la reforma política. Básicamente la reforma política electoral ha sido empujada más por la oposición que por el PRI gobierno. Entonces, anoche hubo una reunión, estaba atorada la reforma política. ¿Por qué? Porque hay una parte de estrategia del PRD para retrasar la reforma política que han puesto como condición para sacar la energética. Entonces, en la medida que se retrase esta, se retrasa la energética y van, como decía Ciro, como en el americano contra el reloj. Finalmente, ayer hubo una reunión muy importante y además pues casi inédita en el Senado de la República. Empezó a las 9 de la noche, que encabezó Aurelio Nuño, el jefe de la oficina de la presidencia, con el abogado de la presidencia, el subsecretario Solís Acero, que terminó a la 1:35 de la mañana de hoy. En esta reunión desatoraron todos los asuntos pendientes, menos uno, al que me voy a referir al final. Y si me dejas hice unos apuntes, los acuerdos son: no hay segunda vuelta presidencial, sí hay Instituto Nacional de Elecciones, pero no desaparecen los institutos locales, la autonomía de la PGR, pero el presidente mantiene el derecho, la facultad de designar al procurador. Jesús Murillo Caram se queda en la Procuraduría General de la República. Todo lo que tiene que ver con gobierno son reformas que entrarán en vigor en el 18, como los gobiernos de coalición, que queda como una facultad también del presidente decidir si lo integra o no, y en caso de integrarlo, sometería la aprobación completa del gabinete al Congreso. La autonomía total al Coneval, y digo total porque parece una redundancia lo de autonomía total, pero ese es el mensaje. La Comisión Nacional Anticorrupción, que había propuesto el mismo Peña Nieto. Las reformas al Distrito Federal, que van también dependiendo si va o no el PRD a esta reforma, como tú decías. La reelección de legisladores, que está prevista también para el 18. Sin embargo, los panistas quieren que sea inmediata. De lograr esto los panistas, que es lo que tiene atorada la negociación, pues los que están actualmente como diputados podrían ser reelectos en el 2015. La posición del gobierno es que no. El PAN está presionando para que sí. Se aumenta el techo o el umbral para los partidos, el registro de los partidos políticos, de 2 a 3%. ¿O era del 1,5? Era 2. Del 2. Era de 3, lo bajaron a 2 y ahora vuelve al 3. Esto es básicamente los acuerdos tomados esta madrugada. Hubo una reunión hoy, hubo luego otra reunión. La idea es que mañana jueves se haga la primera lectura y el viernes se apruebe, ya para dejar paso a la energética. Ahora, Carlos, dos temas me parece que han sido, tal vez tres, los más debatidos. Uno es el tema del INE, que finalmente se acuerda que sí va, pero no desaparecen los institutos electorales estatales. Pero ahí el debate todavía seguía siendo si sacar a todos los consejeros, digamos, de los estados y nombrar nuevos en un solo acto, o que se vayan renovando conforme van venciendo los plazos de cada uno de ellos. El PAN ahí lo que quiere hacer es una limpia total para nombrar consejeros nuevos, ya con el INE, y supongo que con garantías de mayor independencia de esos consejeros. Lo que los gobernadores fundamentalmente quieren, y el PRI ha sostenido, según se sabe,
es que más bien se vayan renovando conforme van expirando los periodos de cada uno de ellos. Ese es uno de los temas más controvertidos. El segundo tema tiene que ver con la reelección y cuándo entraría en vigor. Y los panistas también empujando muy fuertemente ahí para que sea de inmediato, es decir, a partir del 2015 para diputados, 2018 para senadores, el PRI más bien diciendo no, que no sea inmediata, sino que se tenga que pasar un periodo para que los que ya están en funciones no puedan ser reelectos, sino que sea a futuro. Y también ha sido un tema de debate muy interesante todo lo que tiene que ver con la reforma del Distrito Federal, porque ahí sí hay posiciones muy encontradas, sobre todo entre el PAN y el PRD. El PRD quiere casi constituir un Estado, quiere tener muchos recursos, quiere tener mucho más autonomía en el manejo de esos recursos, y el PAN no está dispuesto a ir tan lejos, ¿no? ¿Qué comentarías sobre esos tres temas? Yéndome a los 3 puntos, primero sobre la purga de consejeros electorales de los estados, creo que entre la posición de ir dejando que se renueven conforme a los plazos establecidos y la purga, que es lo que plantea el PAN, es decir, entre la posición del PRI y el PAN, yo creo que hay una posición intermedia que me suena a mí mucho más razonable, que tiene que ver fundamentalmente con lo siguiente. Uno, no puedes de golpe quitar a todos los consejeros electorales de todo el país porque amaneces sin instituciones electorales. Y eso me parece que podría ser no una buena señal. ¿Qué tal que si se empantanan, que se complican? ¿Qué tal que a nivel federal va a ser difícil nombrar a los que van a estar en el INE y mientras no estén nombrados los del INE federal no podrán nombrarse los de los estados? Creo que entraña muchos riesgos. ¿Y cuál es la posición intermedia? La posición intermedia es renovar, por ejemplo, los institutos electorales que tienen elecciones en el 14 y el 15, ¿no? En el próximo año y en el 2015. Eso sí, hacerles purga a esos, ¿no? Y luego hacerles purga a los demás, ¿no? De tal suerte que al final sí los vas a sacar a todos, pero no te quedas sin ninguno en el camino. Digamos, una purga en abonos. Gradual. Sí, exactamente. Un descuartizamiento por parte. Exactamente. Como si hubiera Tenemos un minuto antes del Sí. corte, pero dime, desahoga rápidamente los otros dos temas. Bueno, el segundo que La reelección. tenía que ver con la reelección, me parece que se ve un poco feo, ¿no? Que te apruebes una ley para reelegirte a ti mismo, creo que le restaría tantita legitimidad al asunto de la reelección. Yo estaría a favor de que a partir de los siguientes se pudieran reelegir. Y la tercera, Distrito Federal. que es lo del Distrito Federal, eso puede ser un tema ni siquiera del PRD, más bien de Miguel Ángel Mancera. No veo a los chuchos ni a los de Alejandro Encinas o de López Obrador, no veo a la izquierda en pleno. Es un tema de Mancera porque representa sobre todo un empoderamiento de Miguel Mancera. Es el poder decir, voltear al pasado y decir, Cuauhtémoc, tú quisiste y no pudiste, Andrés Manuel, tú quisiste y no pudiste, Rosario, tú quisiste y no pudiste, por no hablar de Hank, por no hablar de Óscar Espinosa, yo sí pude. Entonces le da cierto estatus a Mancera. ¿O de Ebrard? Bueno, Ebrard mismo, claro. temas todos estos que vamos a regresar a discutir. Veo que Denise hacía caras en algunos de ellos. Vamos a ver qué Denise, entonces a partir de lo que sabemos a este momento de que contiene la reforma político-electoral, lo que nos comentaba Joaquín, los temas que han sido más debatidos, ¿tú crees que será una buena reforma? Yo creo ¿Qué temas te preocupan? No, yo creo que sí será una buena reforma, y no sin conocerle, y a partir de lo que dice Joaquín, también escuchando a los diferentes negociadores. Yo los veo, pues sí, con diferencias en algunos temas, pero la mayoría muy satisfechos, por lo menos al PAN y al PRD los veo muy satisfechos, que son los motores de esta reforma, los que han considerado que tenía que ser un sine qua non para entrar al tema energético. Lo que sí me parece interesante es, cuando uno oye esto de una purga, a mí por definición cualquier purga me parece horrible, si sea en pedazos o en entregas mensuales. Realmente no suena bien quitar a todos los consejeros estatales, como tampoco suena bien que unos diputados voten para poderse reelegir ellos mismos. ¿Cuál es la lógica del PAN al estar pidiendo esto? El PAN pide que esta reforma se adelante, hay que recordar que en los 95 puntos del pacto no era de las prioritarias, la pide que se adelante porque considera que quiere una cancha pareja para competir. Y la razón por la que está pidiendo esto es porque considera que es inmediata la necesidad que tiene de poder competir con estas nuevas reglas. Sin embargo, dicho esto, para entender la lógica del PAN, a mí me parece que quitar a todos los consejeros electorales de un golpe es espantoso. Me parece evidentemente que tendría que ser conforme van terminando sus periodos, porque además, ¿qué estamos diciendo? ¿Que todos los consejeros del país y todos los consejos electorales estatales son malos? ¿No merecían estar ahí? Eso no es verdad. Eso no es cierto. Hay unas diferencias abismales. Uno, dos,
¿En qué país, por favor, se vota una reforma donde se permite la reelección y donde se le aplican los mismos que le están votando? Insisto, son dos temas que me parecen inaceptables. Viéndolos desde ese punto de vista, entiendo la lógica del PAN y del PRD, que ellos no están pensando solamente en esto, ni si se ve bien o se ve mal. Ellos quieren tener condiciones de competencia para el 2018. Ellos imaginan que si no logran esto antes, le están dando al PRI casi en automático un segundo sexenio. Esa es la explicación que intuyo, porque no es intuyo, no es que alguien me la haya dicho, intuyo, está detrás de posiciones que son tan contrarias realmente a la lógica de unos partidos como esos. Ciro, ¿tú qué piensas? Pues más o menos lo mismo. Déjame que te ponga una provocación. Te planteo una provocación. Bueno, si los gobernadores, según sabemos, hasta donde sabemos, han empujado muy fuerte para que no haya esa purga, digamos, ese cambio total de los consejeros estatales, pues evidentemente es porque se sienten muy cómodos con ellos. Y si ellos se sienten muy cómodos con ellos, quiere decir, pues probablemente que tienen alguna capacidad de influir sobre los consejos electorales, y por lo tanto el planteamiento del PAN pues suena razonable. Vamos a limpiar todo, vamos a sacar esto absolutamente de las manos de los gobernadores, pues de cara no al 18, de cara al 15 y en adelante, y las elecciones estatales, como provocación. Segunda, pues suena bastante razonable que si se hace una reforma, pues también estos pruritos de que por qué no, pues si la cancha está pareja, y si se hace la reforma, ¿por qué no la reelección de inmediato pueda entrar? Si en efecto hay una autoridad electoral que es absolutamente imparcial, que ya las reformas que se supone que se van a hacer en materia de financiamiento, de control de gastos, de transparencia de los partidos, etcétera, pues ¿por qué no que empiece de inmediato la reelección? A ver, la primera, supongo que sí se sienten más cómodos los gobernadores con un organismo que lo tienen ahí en su barrio, en su estado, en su zona, que con algo que vaya de la federación. Yo lo que no entiendo este punto es, va a haber ahora un Instituto Nacional, ¿cómo es? De elecciones estatal, bueno, de elecciones, y además se mantienen los institutos locales. Sí. ¡Qué cosa horrorosa! ¡Qué burocracia! ¿Cuánto va a costar eso? Igual que ahorita, Lo mismo. nada más los van a elegir ellos. Nada más la diferencia es que se va a elegir, digamos, desde el centro, en lugar de a nivel local. ¿Y entonces? Pero el objetivo era simplemente sustraer del control de los gobernadores a los consejeros. Se cambia la forma de nombrarlos y por otra parte se les garantiza que les lleguen los recursos para que no tengan que ir a contarle al gobernador. Entonces, si es así, está muy bien. Oye, ahora, pero hay de todo ahí en la viña, ¿no? Es decir, porque si bien son claramente identificables algunos consejos electorales estatales que están mucho más cerca de los gobernadores, pues también hay que tomar en cuenta que en el último... Tomando como referencia temporal la última renovación de todas las gubernaturas, más de la mitad han cambiado de partido, han tenido alternancia. Lo cual, pues a lo mejor habla bien de la mayoría de los consejeros electorales. Y lo segundo, no llegó muy lejos mi provocación. No, pero el segundo punto es muy interesante, doctor. Si se aprueba por componenda, por conveniencia, para sacar otras reformas, para que se mantenga el pacto por lo que sea, la reelección, o sea, que quienes voten la reelección se puedan reelegir, una vez más el sentido ético del trabajo público queda hecho pedazos. Por supuesto. Bueno, no creo que les moleste mucho. Claro. Lo dice muy bien Denise, en donde yo modifico una ley para mantenerme. Que me aplique a mí. Es lo que tanto hemos criticado en ocasiones de presidentes de América Latina que reforman todo en automático para hacerlo. Sería otra vez pisotear, ¿no? el sentido de Estado, la visión de Estado, el sentido ético. Voy a cambiar la ley porque me quiero quedar, ¿no? Quiero seguir siendo que no es legislador. Que además hay que ser sinceros, que esta es una posición que vienen defendiendo desde hace mucho los panistas sin contar con los legisladores actuales. Y está bien, claro, y creo que estamos de acuerdo. Yo estoy a favor de la preocupaciones inmediatas los llevan a defender cosas indefendibles como esta. Esto de que sea inmediata la reelección es indefendible éticamente. Que le entiendes bien a este tema. Los senadores sí lo podrían hacer. No, es que bajo esa lógica te vas hasta 2024, imagínate. O sea, la verdad también... ¿Qué? Ahora, podría ser los senadores. Podría ser la Pero legislación. no Una tiene idea por qué es, ser. Leopoldo, una idea es que sea
una legislatura después para los diputados y otra efectivamente para los senadores. Ahora lo que es inaceptable que hagan una reforma para beneficio personal. No puede Además, ahí se rompe la equidad, Leopoldo, porque cierran el paso a los que son candidatos y que aspiran llegar por la vía de elección por primera vez. Es una ventaja inaceptable, es inmoral, Leopoldo, que hagan eso. Que es inmoral, es inaceptable, y yo lo dije, y me parece que le resta legitimidad a una propuesta que está muy consensada y muy platicada desde hace muchos años, pero tiene, o sea, ¿cuál qué es lo cuando Denise dice es la urgencia de emparejar la cancha? ¿A qué se refieren concretamente? Pues a que le quieren restar poder al presidente, a que quieren ponerle minas a la bancada del PRI para que no sea el presidente Peña el que tenga el control total y absoluto de la bancada, sino que empiezan a ver por sus propios intereses los actuales legisladores, que ya van a estar, digamos, sujetos a esta nueva reglamentación, preocupados por sus propias reelecciones y no tanto por servir al presidente. Es decir, yo no sé si con una regla de reelección, una reforma tan profundamente impopular como la hacendaria, hubiera salido con los votos unánimes de toda la bancada del PRI. Yo creo que hay una cuestión, digamos, de principio del PAN, que siempre lo ha postulado, y una cuestión absolutamente pragmática, que sin saberlo intuyo es exactamente esa. En la medida que la reelección se vuelve inmediata, los liderazgos partidistas tendrán menos, no perderán totalmente, pero menos control sobre sus bancadas. Y en ese sentido el partido en el gobierno pues es quien más tiene que perder en este juego. Pero bueno, pues los que proponen la reelección siempre se han planteado exactamente eso. Y dice, y como por qué postergarlo hasta el 2024 y no de una vez, ¿no? Por esta les hace, porque como dice Ciro, parece chavista, ¿no? Sí. Bueno, estoy tratando de discutir. Doctor, por aquello de las proporciones, creo que el resto del programa nos lo echamos tú y yo, porque ya creo que pasamos. Ahora sí. Ahora sí, Ahora tienes sí, razón, sí, tienes tienes razón. razón. Bienvenido al programa, María. Ahora se Ahorita se repone. desquita, ahorita se Ciro hace Ahorita bien. empareja la cancha. Ciro hace bien cuando dice que Denise lo dijo claramente. A mí me parece una gran marranada que nadie quiera modificar las leyes para su propia conveniencia en lo inmediato, porque se pierde toda imparcialidad y, digamos, credibilidad en la buena onda y que piensen en la democracia. Esto es una especie de asomo del pequeño Chávez que el PAN lleva adentro. ¿Sí? O el pequeño inmaduro, este tiranuelo que se apellida Maduro en Venezuela. Es una porquería, es una falta de ética, como bien lo Oye, pero apunta para que se Ciro. apruebe lo tendría que votar el PRD o lo tendría que votar el PRI, por más que sea una propuesta del PAN. Lo que digo es que sería un abuso y una falta de ética, como bien lo dijiste. Tienes toda la razón, sí. Modificar, adecuar a conveniencia está como la porquería que hizo la Asamblea, recuerdan, con el Código Penal, de bajar penas para que salieran sus contlapaches y luego las vuelven a aumentar, es el sube el piano, baja el piano, y esto parece atávico en la cultura política mexicana y es, dicho sea de paso, prehispánico. Es la destrucción de todo para reinventar el hilo negro. A mí me parece una barbaridad que pretendan purgar, desaparecer a los consejeros, ya sea de los consejos estatales o del Instituto actual Federal Electoral. Ahora, detrás de todo lo que se ve es que también se asoma, como decir, los calzones cochinos, el apetito de negocio. Casi no hay obra de Estado, obra de gobierno donde no haya un gran negocio. Hace un momento Denise creo que decía que finalmente, o alguien acotaba, que no va a ser tan costoso el cambio de la Los consejos ley locales. Sí, en la reforma política. No es cierto. Hay una verdadera estupidez planteada en la sola enunciación del nombre Instituto Nacional de Elecciones. Actualmente se llama Instituto Federal Electoral. Aquí es una palabra más. ¿Por qué? La Porque el papelería. solo cambio de la credencial Sí, es verdad. importa más de 1,000 millones de pesos, si no es que de dólares, ¿eh?
Es decir, no podemos traer ya una credencial de elector Y habrá que diga... nueva burocracia también. Si me permite, damos por terminar. Sí, concluye. ¿Qué pasa con todas las credenciales que a cada rato vienen las campañas de que para que pueda usted votar, modifique? Como la CIEDO y la CEIDO. Vaya atrás. Sí. Y en este caso nuestras credenciales dicen Instituto Federal Electoral. ¿Cuál es el cambio sustantivo? Sí, sí. Pero ¿quién ha dicho que se tienen que cambiar las credenciales? Pero- Sí, porque, a ver porque si están termino, expedidas por favor. por un instituto Por que ya no favor. existe. Transitorio. Quiero terminar, nada más. Si se llama México o República Mexicana, yo tengo que cambiar mi pasaporte o tengo que cambiar mi acta. Tengo que adecuarme al nombre que le designan o que le asignan. Tendrían que cambiarse porque si no yo tendría una credencial de un instituto que no existe. Pero es un transitorio. No sé. Pero lo que está diciendo María, a ver, María, María, transitorio. Lo que digo es lo que está que diciendo sí María, cuesta, es- que sí tiene cuesta, razón. A ver, que es idiota el planteamiento del cambio de nombre. Eso es Por todo. mí que reinventen el hilo negro, que purguen a quien quiera. Tienen síndrome de asesinos en serie, les gusta mucho. ¿Cómo? Sí, les gusta mucho Descuartizar. desaparecer. ¿Cuál sería el motivo de desaparecer ahora a los pocos cuantos consejeros que quedaron en el federal? ¿Por qué? Pero no ¿O por qué a los otros? ¿Qué delito desaparecerían, cometieron? Se pueden reelegir, se pueden volver a elegir. Pero hay un proyecto- hay- Bueno, a ver, yo creo que el punto de Con Marín, perdón, que- Marín, que ¿Viste creo que ha bien sido parejo? consistente en Voy la no. quinta parte de lo que ellos en varios hablaron. programas. Marín siempre como que está muy en contra de la reinvención Sí, tiene de razón, todo. en eso. O sea, Del de hilo esta idea negro. de que todo se tiene que reinventar y que por ese mismo hecho va a ser mejor. Eso siempre ha Y sido además un oneroso. planteamiento y oneroso. Pero ahora yo les pregunto, si la reforma en efecto acaba siendo como la plantea, entre otras cosas, con el contenido que nos enunciaba Joaquín, Que ¿será se una desveló buena- además será a una las buena reforma o no? 11:37 de la no? mañana. Yo creo que sí. Creo que Será es una buena reforma. ¿Tú crees Porque que esa sería una sí, buena reforma? ¿Cuál? La que sabemos. sobre la que estamos Pues platicando a partir de lo que Es una conocemos. reforma de fondo, pues es un cambio estructural. Yo no sé si va a funcionar o no, pero me parece un cambio de reglas estructural. importante. Muy ¿Te importante. parece para que el país. empareja la cancha? Pues Eso no lo sé, veremos en no la sé, acción. honestamente. ¿Tú, Ciro? Dependerá también cómo quede el esquema de coaliciones, ¿no? Sí. Si es flexible, yo ¿Y creo que cómo es será la una buena... Y el momento de la Como reelección. El momentum. Leopoldo, se van a El modificar, momentum. se van a modificar 25 artículos constitucionales. 25, o sea, no es algo que se va a resolver de hoy para mañana, se va a aprobar en lo general, pero... a ver. No, y luego mándalo a la Cámara de 25 Diputados, que le quedan 10 reformas. días de chamba. Pero de ese enunciado Sí, que hacías de temas y yo los sí. otros que sabemos, ¿te parecen? Sí, pues me parece que es una reforma importante, me parece que es una de las reformas más importantes. Finalmente, en lo electoral, Muy Leopoldo, negociada. y eso lo retrató muy bien Zedillo cuando su reforma de 96, que dijo que era la reforma electoral definitiva. Quise entender lo que trataba de decir, porque no puede haber una reforma definitiva. Pero esta yo creo que es la de, como dicen ellos, la de mayor calado de que haya registro después de la del 96. ¿Tú lo ves así también, Mario? Sí. Bueno, dado eso, Joaquín, ¿crees que se apruebe próximamente? ¿Tú traes información que tal vez quieras compartir con nosotros? Con mucho gusto. ¿O no? ¿O no? La primera lectura será mañana jueves en el Senado y la discusión y sin duda aprobación será el viernes para mandar de inmediato la minuta a la Cámara de Diputados y el mismo viernes arrancar lo que ya arrancó hace mucho tiempo, que es el dictamen de la reforma energética. La reforma energética vale por... ¿Crees, esto es absolutamente especulativo, que el PRD va a ir con esta reforma política o por las razones que sean no va a ir? Pues mira, si me atengo a lo que ha dicho Jesús Zambrano, va a ir. Lo que pasa es que no pueden estar a estas alturas nadie en el todo o nada. Tiene mucho que ganar el PRD, como tiene mucho que ganar el PAN, como sin duda al final va a tener mucho que ganar el PRI. Yo creo que va a ir, y en el caso del PAN ya no tengo duda, Leopoldo, porque a pesar de esta reticencia o este escollo de la reforma inmediata de los diputados, ya lo dijo su coordinador, del senador Preciado, está aprobado el 95%, hay acuerdo en el 95%. Cuando hay un acuerdo en el 95%, el otro 5% está resuelto. Loret, ¿se va a aprobar? Sí, yo creo ¿Próximamente crees que los va el partidos de PRD? izquierda van divididos. Van divididos. ¿Va dividido? Voto ¿Tú, dividido. Denise? Bueno, así me lo ¿Cómo? imagino. Sí, se va a aprobar. Es una reforma muy negociada, es decir, ha tenido Un una mes lleva de participación negociación. muy intensa de todos. Eso hace muy probable que... Y yo creo que en el tema del PRD hay una cosa muy importante y es la reforma al Distrito Federal.
y creo que les importa muchísimo. Creo que no solamente a Mancera, yo he platicado con Alejandro Encinas y lo he visto muy trabajando intensamente en ese tema. Habrá que ver cómo viene, pero que valdrá mucho la pena discutirla. Me anticipaba Alejandro Encinas que habría, por ejemplo, cambio en lo que se llaman las definiciones de las entidades territoriales, es decir, cambiar las delegaciones como las conocemos, que son muy grandes, para quizá grupos, en entidades más pequeñas, la posibilidad de una representación de los vecinos, aunque no sea un cabildo, pero tener... Me parece un tema importante. O sea que el PRD también tiene razones para ello. Yo creo que el PRD tiene muy buenas razones. Básicamente. Ciro, ¿tú? Sí, incluso para votar algunos puntos divididos, ¿no? Sí, bueno. Pero si está el acuerdo del PAN y del PRI, el PRD se puede dar el lujo de votar como quieran, ¿no? Ahora, No va la a haber un verdad no es definitivo. que en la medida que escucho estos planteamientos, lo que yo digo es, para el PRD realmente el plato gordo es lo del Distrito Federal. Sí. Porque sí es cierto que si el PRD no va, por las razones que sea, lo del Distrito Federal quedaría afuera o quedaría reducido a un mínimo. Entonces sí hay una razón para que el PRD vaya. Porque sin esa, ya con todo lo que ganó y dado lo que ha anunciado que probablemente o posiblemente se salga del pacto cuando venga la reforma energética, que estaríamos a una semana, entonces pues, puede desde ahorita no votar esto, de por sí se va a aprobar todo, salvo que haya la amenaza de no meterlo del Distrito Federal. Entonces sí tendría que ir el PRD. Yo a diferencia de Denis, no he pulsado que al grueso del PRD le interese el tema de la... No, pero en términos generales, Es una reivindicación no puede ir de en mucho contra, tiempo atrás. no puede Yo ir en creo que contra de lo que la han venido prioridad- planteando desde No, hace no. casi 20 Yo años. estoy- En este momento yo no creo, doctor, como lo planteas, que el tema central para el PRD sea la reforma del DF. Yo No. creo que en este momento el tema central para el PRD es el no a la reforma energética. A ver, Y pasa, Bueno, pasa por lo que sea. pero entonces pasa Pero- por lo que sea, inclusive por un no a la reforma ver, política. por supuesto. A ver, me permite. Marín, Yo en creo que justicia. al PRD no le queda de otra, aunque por alguna maniobra que no entendería, no comparto lo que dice mi tocayo, no quisiera aprobar esta reforma, pues sería dinamitar su propia demanda añeja de una reforma política que aunque no quisiera, pues tiene eso que es cierto, palmear. lo que dice Pero, Marín. por Claro. favor, normalmente creo que Sí. le pongo ahí el asunto. Pero hay ¿Pone esto. qué? Sí, ¿qué le pone? Le pone el punto sobre la I. No, bueno. Luego se la pone sobre las nubes. Nosotros somos reporteros, él es una leyenda. Híjole, vas a ver. Bueno, lo que no Una gloria. parece que tenga duda es que estamos viviendo ya la agonía de eso que se ha llamado Pacto por México. Claro. ¿Por qué? Porque sin PRD no puede haber Pacto por México y porque el propio PRD ya dinamitó el puente. Manteniéndose en el pacto, según resolvió en su Congreso, advierte, de aprobarse la reforma, que se va a aprobar, no salimos del pacto. Entonces no creo que a nadie le interese que haya A ver, pacto. Pero no, Déjame- una cosa déjame- que quiero no, decir para déjame- terminar. No, Pero dinamitas el no puente. vamos a terminar, No, pero vamos es a una seguir. cosita que no tiene nada que ver con... Dinamitar el puente Que ya que nada pasó más- toda la mercancía, pues ya no hay problema. A ver. Es que dice Polo que de las cuestiones que tienen que ver con la ciudadanía ya se aprobaron y yo nada más quiero quedar con que solo es una de tres. Es decir, por el momento, al día de hoy... Yo no la dije única- que ya se aprobaron. Bueno, que están en dije la agenda. Que están en la agenda. Pero que nada se más ha avanzado. salido la de transparencia, yo me quedo esperando Bueno, a la déjame- corrupción. Estuvo buena, ¿no? Déjame, O sea, Sí. muy bien. hace- Sí, muy bien. Yo Muy creo bueno. que quedémonos con esto. Yo creo que el argumento es, pues hay aquí más o menos consenso que la reforma política va, Sí. que en esencia el listado que trae Joaquín, si en efecto acaba siendo plasmado en los cambios constitucionales y legales, pues sería una buena, ese listado conduciría a una buena reforma político-electoral de calado profundo, dicen, ¿no? dicen. Dice, de calado profundo, que el PRD, pues yo creo que la mayoría piensan que sí iría, y dice Marín, sería absolutamente incongruente para el PRD. Y si ir no con va, no esto, es decir, importaría o para podrían efectos ir de la divididos, reforma. O podrían ir divididos, aunque Loret dice, pues depende qué cálculo tengan sobre lo que realmente les importa, que es lo energético. Pero Y ella no tiene nada que hacer. Y ahí dice Marín, y ahí, como eso ya viene, Esa ya suerte saben está que echada. ya se acabó el pacto. Entonces yo quiero hacer un corte y regresar para discutir si se acabó el pacto, si no se acabó, y en ese contexto, ¿qué? Con la reforma energética. Lo
que se ha sabido y lo que se ha dicho, aunque en la política las cosas cambian, la próxima semana estaría el Senado discutiendo y probablemente votando la reforma energética. Ya estamos a las puertas de una reforma energética que pareciera ser, digamos, el punto intermedio entre la que presentó el gobierno y la del PAN, probablemente más cercana a la del PAN. Yo creo que ahí, digamos, esa sería la reforma que parece que avanzaría y se supone que sería la próxima semana. Evidentemente el PRI ya ha dicho que no va, punto. Y como yo he leído las declaraciones de Zambrano, también ha dicho, nos salimos del pacto. ¿Estamos ya del fin del pacto? Yo, doctor, Carlos, la información que tengo con respecto a la reforma energética es que ya la parte sustancial, que es el cambio constitucional, está totalmente negociada y están de acuerdo PAN y PRI, y fundamentalmente en la Constitución dejarían abiertas todas las posibilidades, todas las puertas, lo mismo para hacer contratos de utilidad compartida, contratos de producción compartida o licencias, entre paréntesis, concesiones, ¿no? Y que serían los órganos reguladores, los nuevos órganos reguladores que serán nombrados por el legislativo, los encargados de determinar proyecto por proyecto, si este pozo lo metemos por el lado de utilidad compartida, si este pozo lo metemos por licencias, entonces estarían dejando abiertas todas las opciones para que los institutos... Eso es la información que tenemos hasta este momento. El pacto, yo creo que ya en este momento, terminada la reforma energética, que para Peña Nieto y su grupo es lo más importante de este sexenio, que desaparezca el pacto no va a ser más que simplemente un acto simbólico. Caramba, es un instrumento que les ha dado para sacar reforma previa, que yo la meto ahí, la del trabajo, la laboral, luego la educativa, telecomunicaciones, amparo, financiera, la de amparo, la hacendaria, el IFAI, el IFAI, si sale finalmente las ciudadanas, la anticorrupción, más aparte la política y la energética, que se muera el pacto, gran instrumento. Que se muera el pacto. Es decir, me parece que lo más notable de este primer año de gobierno de Enrique Peña, si bien no ha podido claramente resolver los dos grandes asuntos de mayor interés para la ciudadanía, que son el económico y el de seguridad, y se ha quedado muy lejos de resolverlos, ni siquiera creo que haya dado pasos en ese camino. Lo que creo es que, comparado con los sexenios anteriores, los sexenios, digamos, del México de la transición... Están sucediendo cosas. No, es decir, el gran éxito ha sido un éxito político. Es decir, lo que sí ha tenido este gobierno es una enorme capacidad de encontrar puntos de acuerdo con sus opositores, cosa que ni Vicente Fox con su bono democrático, ni Felipe Calderón con su enorme experiencia legislativa personal pudieron encontrar a lo largo de sus sexenios. ¿Reforma energética, fin de pacto? Yo creo que el fin del pacto tiene mucho que ver, si se da, y siempre estará ahí en duda lo que significa el pacto. Es cada vez, aquí lo hemos discutido, yo creo que el pacto es una red de relaciones personales en donde hay confianza y fluye la información. Dicho eso creo que se mantendrá independientemente de lo que pase con la reforma energética. El tema de la reforma energética, sin embargo, es un punto en el cual el liderazgo del PRD no se puede permitir ningún tipo de ambigüedad, porque si no es rebasado absolutamente por la izquierda, por Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, sí creo que significa el fin del pacto, digamos, como esta idea de que están negociando todas estas cosas, va a tener que radicalizarse el PRD, y la verdad, veámoslo así, el pacto no puede resistir, o no creo que pueda resistir, las elecciones de dirigentes del PAN y del PRD, no solamente del PRD, también del PAN, es decir, requieren tomar una distancia en el periodo de definición de los liderazgos, para después de todos modos reencontrarse, porque sí, la situación básica sigue siendo la misma, nadie tiene una mayoría para gobernar. Sí, entonces, pero las grandes reformas que requerían mayorías calificadas están aprobadas, y ya de aquí en adelante lo que necesitas son mayorías simples, entonces ya la lógica es distinta, ¿no? Sí, siempre y cuando el PAN cambie en su lógica. El PAN siempre ha dicho, no me gusta ir solo con el gobierno, entonces esa es una cosa... Pero últimamente ha ido solo con el gobierno. El pacto fue un... Yo más bien, creo que al PAN le gusta más ir solo que acompañado. Pues la razón por la que Madero propuso el famoso tripié fue porque él dijo, no quiero quedarme a solas con el gobierno. A ver, el pacto fue un gran instrumento de encuentro, de acuerdo, de concordia,
y en ese sentido ha cumplido su objetivo. Sí. Si muere mañana, la próxima semana, dentro de un mes. Y también fue una guía de ¿cuántos puntos? 95 puntos. Los sustantivos, si sale la reforma energética, estarán cubiertos. Era difícil pensar que van a estar los 95. En ese sentido, el pacto como instrumento, como lo que es un instrumento, habrá cumplido, pero con creces, su objetivo. Si terminará, yo diría, de una muerte natural, lógica, civilizada, a menos de que la protesta contra la Habrá reforma terminado energética. no porque haya fracasado, sino por el éxito que ha tenido, porque ha ido desahogando los temas, probablemente ¿no? después tengamos el Pacto 2, o le cambien el nombre, o vengan nuevos O el instrumentos, Pacto Donald. dependiendo qué es lo que sigue. Yo lo que me cuesta mucho trabajo El impact. entender es cuando veo en 8 columnas que ahora sí se mueve Sí, el pacto. sí. No, que el pacto dura 3 meses más. No, pacto hasta Navidad. Sí, No, sí. el pacto es un instrumento, punto, ¿no? Que cumplió con creces el objetivo para el que fue creado, especialmente crear un espacio Si el año, de concordia si el año que no había. cierra Es el como año del estamos pacto. anticipando, ¿no? Lo dice muy bien Ciro. El pacto, Gracias. el acuerdo entre fuerzas distintas fue en función de puntos específicos. Y están inclusive contados, 95. Quizás Joaquín, entre lo que tiene apuntado, traiga los 95, pero los 95 puntos, pues ya los cumple con la cresta de la ola, es la reforma energética. De los componentes o integrantes del pacto, quien llegue hasta ese punto, qué bueno, y si no, pues creo que es para que se despidan inclusive con un abrazo y hasta un beso. Hicieron muchas cosas y cumplieron. Si vuelve a haber alguna razón para que vuelvan a acordar un pacto, estoy realmente haciendo una variante de lo que, de manera como suele ser brillante, dijo Ciro, pues ya habrá otro. Gracias, y si no, pues a mí no me importa nada. Bien, Leopoldo, finalmente, como he dicho algunas veces, pues este pacto no es con Dios, ¿no? El pacto cumplió sus objetivos y los cumplió sobradamente. Sí. Si vemos el catálogo de reformas, Leopoldo, pues en un año son reformas que no se habían obtenido en los últimos 40 años. Ni los gobiernos del PRI, ni los gobiernos del PAN. Se lograron en un año por un acuerdo político, acuerdos políticos que no existían. En México los únicos pactos que hubo fue con los empresarios y sindicatos y siempre por crisis económicas, básicamente. Es el primer gran acuerdo político que se anuncia al día siguiente de la toma de posesión de Peña Nieto. Ahora el día 2 va a ser un año. En cuanto a si muere o no muere, eso ya es secundario, Leopoldo, porque ya logró sus objetivos. Los objetivos de Peña se lograron a través del pacto. Además sería medio Ahora, tonto mantener un pacto en torno de qué, A de ver, nada. ahora vamos a ver una cosa, nomás quiero, como dices tú, una provocación. El PRD dice que se va del pacto. El PRD es el gran ganador después del gobierno con el pacto. El PRD, políticamente, como partido, jamás había tenido triunfos tales como ahora. De acuerdo. Jamás había tenido presencia tal como la que tuvo a través del pacto. Dice Zambrano, me voy del pacto. Y si el PAN se queda en el pacto o en la mesa que supla el pacto, vamos a dejar el nombre aparte, ¿tú crees que el PRD, que se llama el creador del pacto, se va a quedar fuera de esa mesa? Es que yo creo, El Joaquín, PRD que de aquí- Brad aquí- o el de Navarrete. Se vende o de el quien sea. ingeniero El Cárdenas. PRD que va a Sí. presidir Carlos Navarrete, o sea, los mismos chuchos. Hace 8 días ustedes daban aquí por sentado que iba a ser el ingeniero Cárdenas. Lo que pasa es que no Pero pensamos que iba a creo, bajarse Juan, del bueno, tren. bueno, Yo creo que lo va a absolutamente no. presidir creo que Navarrete. el elemento central, Sí. más allá de quién sea quien presida el PRD, es López Obrador. Y yo tengo... Porque, es decir, yo creo que ahí sí, y por cierto, ahora este 1 de diciembre tienes una marcha, una movilización en torno a la reforma energética. Si los tiempos se dan como hemos venido Ya dijo diciendo que va a aquí, sitiar el y Senado. que ya estaría discutiéndose y aprobándose probablemente la siguiente semana, no descartaría incluso que en algún momento decida hacer lo que ya anunció, estas acciones de resistencia civil pacífica, estas acciones de encapsular la Cámara de Diputados, etcétera.
Pero está no solo esas acciones, sino la formación de un partido que va a competir por el mismito electorado que el PRD, ¿no crees? Entonces ya ahí el cálculo del PRD, quien quiera que lo encabece, tiene que ver con este otro partido y con que están compitiendo por las mismas bases. Entonces, ya estar tan cerca del gobierno, no sé si necesariamente sea algo que les pague. El PRD para las próximas elecciones, las de 2015, en el tema de los gobernadores, no va a estar solo, Leopoldo, porque el PRD o está con el PAN o está con el gobierno. A diferencia del PAN, que o está solo o está con el gobierno. ¿O con el PRD? Pues ha ganado la mitad de sus gubernaturas. El PAN va a estar con el PRD en la selección, por lo menos en las gubernaturas. En algunas de las 9, no sé en cuántas. Pero el PAN va a tener una gran victoria, Leopoldo, con la reforma energética, que además va a ser la victoria final de Peña Nieto. Porque, ¿qué está haciendo el PRD al separarse o al sustraerse o al anunciar que va a votar en contra de la reforma energética? Se encarecer el voto del PAN, fortalecer su iniciativa y que el PRI se tenga que acercar a la iniciativa del PAN para sacarla adelante. Sobre todo ya que sabemos que el PRD no va. A ver, rápidamente, perdón, pero tengo que cambiar abruptamente de tema porque Denise ha insistido mucho en cada corte comercial que quiere decirnos cosas sobre la coordinadora. ¿Por qué no nos dices lo que piensas al respecto? Digamos, ¿cuáles son tus pensamientos? No, yo creo que es un tema, no es que sean mis pensamientos, simplemente creo que no es... ¿Son tus ideas? No me parece banal lo que está ocurriendo en Oaxaca, un grupo de maestros que significan una sección de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que con el espaldarazo del gobierno de Gabino Cue, pues están recuperando literalmente por la fuerza, así lo hicieron en la Escuela Monte Albán, en las instalaciones que los padres de familia en algunos casos tomaron para que sus hijos sí tuvieran escuela y sí tuvieran maestros, pidieron a los maestros de otra sección sindical. La toma de escuelas no es legal, evidentemente. Sin embargo, me parece legítimo que los padres de familia, cuando sus hijos pasan semanas y semanas y semanas y es de manera reiterada que no tienen clases, decidan acudir a otra sección sindical que sí está dispuesta a darles clases. La respuesta del gobernador Gabino Cue, que es simple y sencillamente decir, no tengo plazas, yo no les voy a pagar, voy a apoyar a la 22 para que retome esas instalaciones, me parece burocrática, me parece desconocer lo que está realmente ocurriendo en estos lugares, en donde creo que los padres tienen derecho a tener... Porque el golpe no es a la otra sección sindical, es a los padres, ¿no, Carlos? Y a los niños. Me parece que hay, a veces en el escenario nacional, una serie de personajes en la política que generan un genuino entusiasmo ciudadano, de pronto incluso acompañado por un entusiasmo mediático. Y a veces tiene que ver con las circunstancias políticas de los lugares de donde son originarios, a veces tiene que ver con su personalidad, con su trayectoria, con el contexto del que surgen. Y me parece que uno de esos personajes que entusiasmó a la ciudadanía, que entusiasmó a buena parte de la comentocracia fue Gabino Cue, porque logró lo que parecía imposible, derrotar al PRI de Ulises Ruiz, derrotarlo en Oaxaca, derrotar a lo peor que se había considerado él y quizá lo de Puebla con Mario Marín, pues los dos ejemplos más brutales de lo arcaico de un sistema político al que todos queremos lejos. Qué decepción de Gabino. Un gobernador de celofán, gobernador que no existe, gobernador totalmente sometido a las órdenes de un grupo cada vez menos magisterial y cada vez más delincuencial. Todo lo que puedo decir de Oaxaca. Lo de ayer, qué terrible, ¿no, doctor? Lo de ayer, se metieron a robar, dice la víctima que le robaron $1 millón de pesos en efectivo, se llevaron computadoras, incendiaron documentos y en vez de salir huyendo y esconderse, salieron los infractores, los vándalos, los ladrones, a dar una conferencia de prensa para decir, sí, fui yo. Y no nos vamos a detener. Y ninguno de ellos hasta donde se está detenido. Doctor, si les parece, solo para decir, desconozco cualquier otro problema de esta magnitud en cuanto a atentado a la dignidad humana y en particular al derecho de los niños a una enseñanza medianamente racional. Cualquier persona que tenga a su hijo en una escuela pública o privada, si ve que su hijo es maltratado, puede llegar inclusive a exigir la destitución del profesor o su consignación o la del director que no haga caso. En este caso,
La sección 22, que representa buena parte de pues, lo que vendría a ser el cascajo magisterial, profes que no actualizan sus conocimientos, que mantienen a 1.300.000 niñas y niños como rehenes para obtener centavos, billetes, prebendas, presupuestos, el manejo de las normales en Oaxaca, donde preparan sus cuadros políticos. Es decir, hay una población mexicana de 1.300.000 criaturas, rehenes de estos delincuentes, como lo vimos ayer, cuando Ciro dice confesando sus atropellos, no, sus delitos, con apoyo del gobierno de Oaxaca, con el Instituto de Educación oaxaqueño como su lacayo, como su instrumento, y se da la locura ya en el detalle de que personas que han venido trabajando, que nunca interrumpieron clases, no tienen derecho a que se les pague. Y dice Gabino Cue, es que no tienen plaza, nadie le pide plaza. Derecho cuando menos a que no los asalten. Págueles cuando menos el palomazo, si tienes una emergencia, pues llamas a alguien, como llamar al cerrajero, pues le pagas la llave que te hizo. Es particularmente en lo que le ha ocurrido a los niños y a los padres de familia, el crimen de Estado más atroz del que yo tenga memoria. No si el Estado asesinó a Colosio, que es una babosada quien lo diga, pero bueno, no que si mataron al cardenal Posadas por instrucciones del gobierno. No, esto es un crimen social, masivo, brutal, con el consentimiento de una agrupación despiadada que ha dado suficientes pruebas de ser el más amenazante grupo de presión que existe en México, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que en Chiapas, después de 3 meses, dejó como rastro de su paso un muladar de 90 toneladas de basura. Joaquín. Leopoldo, yo no me explico, bueno, sí me explico lo que está pasando en Oaxaca, pero no lo acepto. No acepto que un grupo, el que sea, lo más importante que sea la coordinadora ya, tome las funciones de gobierno, desplace al Estado, se ponga por encima de la sociedad, se ponga por encima de la educación, se ponga por encima, lo que señalabas, de 1.300.000 niños que son los mayores rehenes, al lado del 1.100.000 niños de Chiapas que se quedaron sin clases 88 días, y con el cuento y el engaño de siempre, vamos a reponer las clases. ¿Cómo van a reponer la mitad del ciclo escolar? Aquí, efectivamente, quien gobierna en Oaxaca en el tema educativo, y cuando hablas el tema educativo, hablas de todo. Y es el principal giro del presupuesto estatal. Es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y no gobierna desde el punto de vista de la dialéctica, de las ideas, de la enseñanza, no. ¿De la presión? De la violencia, de la fuerza y a veces, como ayer, de actos delictivos. Bueno, pues con eso concluimos esta emisión de Tercer Grado y lo esperamos la próxima semana en este mismo espacio para un nuevo debate entre los periodistas que día a día le dan la noticia. Hasta entonces.